Bien, en nuestra Biblia seguimos estudiando en este momento este hermoso libro de Santiago. Para mí ha sido impresionante. La verdad es que yo he leído muchos libros de la Biblia y uno pasa por encima. Pero cuando uno se mete en el libro y trata de meterse en la mente del escritor, la cosa cambia. Como se dice en el campo, todo cambia y varía. Y es impresionante. Les invito a ir a Santiago en el capítulo 1, versículos 9 al 11. Santiago capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice la escritura, la palabra de Dios: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Voy a orar. Padre, gracias por este hermoso pasaje. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos para ver la verdad de tu palabra y que nosotros hoy podamos entender que en el mundo hay dos tipos de personas nada más. Lo vemos desde el huerto y a través de toda la escritura. Y así como hoy Santiago nos va a enseñar el contraste entre dos hombres, el Señor Jesucristo también lo hizo muchas veces cuando tuvo que ir a la tierra. Una vez más me pongo en tus manos para ser usado por ti, en el nombre de Jesús, y que tú bendigas a todos los hermanos que están viendo y oyendo este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema para hoy que el Señor ha puesto en mi corazón le he llamado el contraste. Ese es el tema para hoy, el contraste. Y va a ser la primera parte, porque el domingo que viene voy a estar continuando con este punto y esta idea que puso el Señor en mi corazón para ver que no solo Santiago habló de esto, sino Jesucristo. Y Jesucristo lo dijo mucho antes que Santiago. Al estudiar el libro de Santiago, a los que les gusta meterse en la escritura, se van a dar cuenta que Santiago fue un hombre que escribe de muchas cosas que el Señor Jesucristo ya había dicho. Y es interesante, uno por leer va descubriendo cosas interesantes. Así que Santiago se está dirigiendo aquí a dos tipos de personas. Recordemos que Santiago está escribiéndole, su carta está dirigida para los judíos que huyeron por la persecución, tuvieron que salir de la Jerusalén, huir de la persecución. Y dentro de ese grupo, aunque él escribe exclusivamente a los creyentes, dentro de ese grupo también habían personas que eran creyentes y humildes, como dice el pasaje que hemos visto, como también gente acomodada, gente rica, que es a las dos tipos de personas que Santiago escribe aquí. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que a través de toda la Escritura vemos a dos tipos de personas que hay en el mundo. Y el Señor Jesucristo, como yo dije anteriormente, también en el Nuevo Testamento se refiere muchas veces a dos tipos de personas. Dos hombres subieron al templo a orar, dijo Jesucristo. Un hombre tenía dos hijos. Y así sucesivamente. Y vemos la diferencia entre uno y el otro. Así que, recuerden, el tema para hoy es el contraste. Primera parte, pensando en este pasaje de Santiago 1, 9 al 11. Hoy vemos solamente el primer punto, el contraste que hace Santiago. Porque Santiago, yo veo que habla como el Señor Jesucristo. Por eso es que la semana que viene voy a estar hablando de Jesucristo.
Así que el contraste que hace Santiago. En primer término, quiero compartirle un concepto bíblico. Un concepto bíblico. Y se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 14, versículos 3 al 7. Marcos 14, 3 al 7. Veamos lo que nos dice Marcos, capítulo 14, versículos 3 al 7. Y dice la Escritura. Marcos 14, 3 al 7. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desprecio o desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Para qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Versículo 7. Aquí está el concepto bíblico. Versículo 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Interesante. Aquí es el Señor Jesucristo mismo que nos dice en la primera frase del versículo 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Es un concepto bíblico que tenemos que meterlo bien en la cabeza. A través de la historia, desde mi infancia, yo he oído que muchos, especialmente políticos, hacen uso de esto para poder conquistar a la gente. Pero sabemos nosotros, por la Biblia, que los pobres siempre habrán. Así que tenemos que entender ese asunto. Ahora bien, Santiago está hablando aquí de dos tipos de personas. Uno que es un hombre humilde, pero que es creyente. Recordemos y volvamos a nuestro pasaje de Santiago capítulo 1, versículo 9. El hermano, fíjate, aquí no está hablando hermano de sangre, como habla el principio del libro de los Hechos, sino de hermano en Cristo. El hermano que es de humilde condición. Va a decir que una persona humilde, de humildad de corazón, no de humildad de pobre, porque hay mucha gente que confunde la humildad con la pobreza. La humildad es otro concepto. La humildad nada tiene que ver con la pobreza, porque yo casi ni conozco, casi toda la gente que son pobres no son humildes, son súper orgullosos, atrevidos, contumaces y cuánta cosa. Así que quiero que observen el versículo 9 con detención, porque yo por eso le llamé el contraste. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Fíjate que el humilde será exaltado, para que me entiendan por qué le llamé así yo. Y por causa de estar en el pasaje, quiero que observen el 10. Pero el que es rico en su humillación. Rico, humillación, humilde, exaltación. Hay un contraste entre el humilde y el rico. Por eso le llamé así este mensaje. No sé si me captan la idea para ver. Entonces, la humanidad tiene a dos tipos de personas. El que es humilde en el Señor y para con el Señor, algún día será exaltado.
El que se considera que lo tiene todo y confía en sus bienes materiales y no tiene nada de humildad, será humillado. ¡Qué interesante! Dos palabras contrastes. Entre ellas, la humildad, ambas son combinadas con H, que es curioso también en nuestro idioma. Humildad, humillación. Parecidas, pero hay un abismo de diferencia entre la una y la otra. Eso a mí me llamó poderosamente la atención, porque la verdad este mensaje lo cambié 3-4 veces más o menos para poder ver, porque mientras más lo repasaba, más cambiaba en mi mente y mi corazón. Así que Santiago está escribiéndole aquí a un hombre humilde, pero un hombre que es creyente. ¿Por qué digo que es creyente? Porque le llama hermano. Va a decir un hombre que es salvado. En el mismo libro Santiago, en el capítulo 4, por favor, y observe el versículo 10. El mismo Santiago, que escribe Santiago 1:9, nos dice en el capítulo 4, versículo 10, humillaos delante del Señor. Y Él, el Señor, os exaltará. Qué impresionante. Por eso que Santiago está escribiendo el versículo 9 en el capítulo 1. ¿Ya? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nosotros hoy, como creyentes, no importa la condición, la situación y lo que venga a nuestro país. Si queremos, entre comillas, pasarla bien, tenemos que buscar al Señor en humillación. Con humillación. Y el Señor nos va a bendecir. Hay muchos pasajes bíblicos que podríamos usar para hablar acerca de esto. Así que este hombre creyente, que fue humilde, como dice Santiago, fue humilde porque prefirió humillarse ante el Señor. Mateo capítulo 23, versículo 12. Mateo capítulo 23, versículo 12. Veamos aquí lo que dijo el Señor Jesucristo. En Mateo 23, 12. Observemos. Porque el que se enaltece será humillado. Vean el contraste. Enaltece, humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos aquí, el enaltece con el humillado, vemos un contraste total. Entonces, hay dos caminos que podemos nosotros tomar. El orgullo, el enaltecerse, o la humillación en el Señor. Pero lo interesante es que la decisión es tuya, la decisión es mía. El resultado va a ser de la decisión que tú y yo tomemos. De nadie más. Y eso es lo interesante que vemos en la Escritura. Porque hay mucha gente que siempre culpa a Dios. De todo. De todo lo que pasa en la tierra están culpando a Dios. Y la cosa no es así. La decisión está en nuestra mano. Este hombre fue un hombre humilde porque creyó en las promesas de Dios. Primera carta de la primera carta de Juan, capítulo 2. Veamos lo que dice la Escritura. Primera carta de Juan, capítulo 2, y en el versículo 25 dice aquí, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El Señor Jesucristo nos prometió a nosotros la vida eterna. Y es una promesa que está en la Escritura y que nunca nada ni nadie la podrá cambiar.
Y yo estoy seguro que este hombre al hombre creyente a quien Santiago le escribe, es uno que confía en la palabra de Dios y sus promesas. ¿Por qué? Porque es un hombre que se ha arrepentido. En el libro de Lucas, en el capítulo 13, un versículo muy interesante y claro que yo veo en la Biblia, no puede ser más claro, capítulo 13, en el versículo 3. Lucas, capítulo 13, versículo 3. Dice, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es tan importante el arrepentimiento que en este mismo capítulo se repite 2 veces. Mira el versículo 5 ahora. Versículo 5. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que vemos aquí 2 veces en un mismo capítulo un mismo versículo textual, dando importancia al arrepentimiento. Entonces, el hermano, dice Santiago, que es humilde, será exaltado. ¿Por qué? Porque él fue un hombre que confesó sus pecados al Señor, tal y cual el hombre eunuco. Ahora te invito a ir al libro de Romanos, otro versículo muy conocido por nosotros, pero muy claro, se encuentra en Romanos capítulo 10. Romanos 10, en el versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Qué impresionante. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, una cosa es decirlo de la boca, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 2 cosas que tienes que hacer. Una es verbal, que sale el lenguaje de los labios. Y otra es del corazón. Porque la Escritura dice, de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón, que es el meollo del ser humano, debe de creer en el Señor. Será salvo. Tal y cual. Cuando Felipe está evangelizando al etíope, el etíope dice que hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque Felipe comenzó de esa escritura, le habló el evangelio de Jesucristo y le habló del bautismo y cuánta cosa. Y el hombre dijo, creo que Jesucristo es el Señor. Mandó para el carro, descendieron ambos al agua y le bautizó. Yo creo que ese hombre hizo exactamente lo que dice este versículo. Y versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué interesante. El creyente, el Hijo de Dios, tiene que hacer esto para ser salvo. Si un hombre no confiesa a Cristo con su boca y no lo dice a alguien y no cree de corazón, no puede ser salvo. Tiene que haber una confesión externa, que alguien lo oiga, que lo escuche. Por eso que el bautismo se hace público, a los ojos de otros, tal y cual el Señor Jesucristo fue crucificado en la punta de un cerro, que de todas partes de la Jerusalén podían ver la cruz. Tiene que haber una forma de testificar públicamente del Señor Jesucristo. Porque este creyente es uno que no confía
en las obras para ser salvo. En el libro de Efesios, hablando el apóstol Pablo, lo dijo con mucha claridad. Es tan triste, hermanos, será tan triste para miles y miles y miles de personas que en estos momentos se encuentran en el infierno, que fueron enseñadas que para entrar al cielo hay que hacer tal o cual cosa. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Qué interesante. Ni la gracia, ni la fe es de nosotros. Según lo que dice el apóstol Pablo, escribiendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, sino que dice, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Qué cosa es un regalo de Dios? Como dice aquí, la fe y la gracia vienen de arriba, vienen de Dios, vienen desde lo alto. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie nunca va a estar en el cielo y decir, yo merecí entrar al cielo porque hice tal y cosa. ¿No? El cielo no se merece. La salvación no se merece porque es por obra y gracia de Dios. Tenemos que confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón para poder ser salvos. Este creyente, sin duda alguna, entendió que el orgullo no va con el Señor. Si nosotros vemos la vida de Cristo, no encontramos por ninguna parte el orgullo, por ningún lado. Quiero invitarte a ir, por favor, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y en el capítulo 12, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Y aquí el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en el versículo 7. Segunda carta de Pablo a los Corintios, versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Qué interesante lo que dice aquí. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Si nosotros recordamos la vida y ministerio de Pablo, desde un inicio fue un hombre extremadamente orgulloso. Todo el mundo le tenía miedo. De hecho, cuando fue salvado y el Señor llama a Ananías para que le impongan las manos y reciba a Pablo el Espíritu Santo, le dijo, no, Señor, ¿tú sabes cuántos mal ha hecho ese hombre? Ni loco yo voy a la casa de... Sin embargo, el Señor le dijo, ve, porque instrumento cogido me para llevar el evangelio a los gentiles y a reyes y qué sé yo. Allí recién Ananías entendió. Va a Damasco, entra en la casa allí y le impone las manos y le dice, hermano Saulo. Y después este mismo Ananías lo presenta en las iglesias. Nadie le creía a Pablo. Dios conocía el corazón de Pablo. Nosotros tenemos que entender que a veces pasamos por situaciones o cosas porque el Señor tiene que limar nuestras asperezas. Cada uno de nosotros somos diferentes, aunque son unos hombres, otras mujeres. El Señor es el único que conoce nuestro corazón. El Señor muchas veces le dijo a los judíos, ¿qué caviláis? ¿Qué están pensando en nuestros corazones? Porque venían para tentarle. Entonces el Señor nos conoce. Y Dios sabe dónde nos aprieta el zapato.
Y Él sabe cuando nosotros necesitamos un poquito de limón en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, para ser un hombre creyente y humilde, como hemos visto en este momento, tenemos que practicar estos 6 puntitos que yo he estado compartiendo en este momento. Si queremos ser humildes y exaltados allá. Ahora vamos a ver un hombre no creyente, pero rico. Vamos a nuestro pasaje nuevamente. Santiago capítulo 1. Santiago 1, versículos 10 y 11. Santiago 1:10. Pero el que es rico. Por causa de historia vamos a leer nuevamente el 9. El 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Qué maravilloso. Yo no quise ahondar tanto en esto. El que es de humilde condición, un hombre de corazón humilde para con el Señor, se puede alegrar porque un día será exaltado. Va a llegar el momento en que el Señor le exalte. Versículo 10. Pero, cada vez que en nuestra gramática española encontramos la palabra pero, hay un cambio de idea. Hay un cambio. Pero, el que es rico, bien podríamos decir, permítanme que le agregue un poquito a la Biblia, pero el que es rico, abre paréntesis, que no se humilla al Señor, que no es un hijo de Dios, en su humillación. Gloríese. El que es rico, gloríese en su humillación. Alégrese porque un día será humillado. Es lo que nos quiere decir aquí. Porque él, el rico, dice, pasará como parecido a la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, en todas sus riquezas. ¿Qué contraste más grande vemos con un hombre creyente humilde a diferencia de un hombre rico? Unos finales completamente diferentes. El humilde, el creyente humilde, será exaltado. El rico que no se humilla, que no es un creyente, será humillado. Ahí yo veo el contraste entre el uno y el otro. El hombre no creyente y rico, voy a hablar ahora, que tal vez nunca le interesó las cosas espirituales. Él pensó, como muchos ricos, que con dinero se compran huevos. De niño yo escuché eso. Con dinero, otro dicho que escuché cuando niño, baila el mono. No sé si recuerdan ustedes antiguamente cuando estaban con el... ¿Cómo se llama ese instrumento? Que daba vuelta y andaban con un monito, después sacaron uno por el loro, ¿verdad? Y vendían pelotillas. ¿Ah? Organillero, ¿verdad? Con dinero baila el mono. El hombre siempre ha tratado de confiar en el dinero. A veces con mi esposa estamos viendo algunas cuestiones y hemos visto artistas que cuando eran jóvenes, hermosas, y después muestran una foto cuando están viejos. Oh, qué terrible como lo que hacen los años. Y cómo la persona va cambiando, se va arrugando, se va achicando. Se van quedando pelados como yo, cambiando el color de pelo y cuánta cosa va ocurriendo. Pero el hombre cuando lo tiene todo, piensa que nunca va a llegar a viejo y piensa que nunca va a morir. Tal vez este hombre rico, que tal vez nunca se humilló. Lucas capítulo 14.
Lucas, capítulo 14. Veamos lo que dice aquí el Señor en Lucas 14. En el versículo 11. Dice la Escritura: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí vemos dos actitudes, dos resultados, y entre ambas hay un contraste. Un contraste. Por eso le llamé así al mensaje. Un contraste en una decisión y la otra decisión. ¿Qué decisión has tomado tú? Que este hombre tal vez nunca pensó que iba a llegar a viejo. Que tal vez pensó que con dinero yo podía comprar el cielo, como fue engañado el mundo en el pasado, comprando indulgencia y pagando miles y miles de pesos. Que tal vez pensó, o que tal vez nunca pensó, que su vida era como una flor. ¡Cuán hermosas son las flores! No hay nada más bello en el mundo y que adorna el planeta que las flores. Y este hombre nunca pensó en ello. Volvamos, por favor, a nuestro pasaje. Santiago capítulo 1, versículo 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así se marchitará la persona que es orgullosa, como una flor. Es lo que Santiago está escribiendo aquí. Santiago nos dice, ¿qué pasa? Nos describe qué es lo que pasa con la flor. Primero, Santiago dice que se marchita. Una flor no es eterna y todos nosotros sabemos cómo es una flor. Se marchita cuando está en la planta, ¿verdad? Luego se cae, ¿verdad? A la tierra. Pierde, otra cosa que ocurre, pierde su apariencia. ¿Y qué me pasa? Se muere. Se muere la flor. Este rico, yo creo que nunca supo que la Biblia es lo único que no muere. Si tienes tu Biblia, por favor, te invito a ir al libro de Isaías en el capítulo 40. Isaías 40. Un hermoso versículo que escribe aquí el profeta. Isaías capítulo 40. Y en el versículo 8. Observa que dice Isaías capítulo 40 en el versículo 8. Sécase la hierba se seca. Marchítase la flor se marchita, se muere, cae y pierde su hermosa apariencia, tal y cual Santiago escribe miles de años después que Isaías. Pero los dos describen lo mismo en cuanto a una flor. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hermanos, tenemos que entender esto, que la Biblia permanece para siempre. En el pasado, en el oscurantismo, en aquella época, la Biblia fue perseguida y se hacían rumas y rumas en las calles y la quemaban. Pero la Biblia ya estaba escrito diciendo que nunca la Biblia la iba el hombre a exterminar. Porque la Biblia permanece para siempre, no cambia. Es cierto que muchos hombres han metido una mano en la Biblia y la seguirán metiendo.
pero lo que Dios dijo permanece para siempre. Este hombre rico tal vez nunca tomó en cuenta al sol. Tal vez este hombre nunca tomó en cuenta al sol. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver el sol? Muchísimo, hermano. Muchísimo. El sol es algo impresionante. En tu Biblia, por favor, te invito a ir al libro de Malaquías, capítulo 4. Malaquías, capítulo 4. Malaquías, capítulo 4, en el versículo 2, nos dice lo siguiente. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Aquí el profeta está escribiéndole a los hebreos de lo que va a ocurrir. Y abiertamente el profeta está hablando de Jesucristo. Aquí el sol es un cuadro del Señor Jesucristo. Fíjate que en tu Biblia la palabra sol está con mayúscula. Porque aquí, en este versículo, cuando dice nacerá el sol de justicia, no está hablando de este sol que nos alumbra y nos calienta. Está hablando de la persona de Jesucristo. El sol es quien da luz al mundo. El sol da luz a la luna. Los creyentes somos un cuadro de la luna que no tenemos luz propia. Juan 8:12, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego dice 4:2, mas vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Así que aquí no está hablando del sol que alumbra y que calienta la tierra. Está hablando de Cristo. Este hombre rico tal vez nunca en su vida tomó en cuenta al Señor Jesucristo como aquel que da la salvación, que da la exaltación. El único que exalta, que da la exaltación, es el Señor Jesucristo. Como el otro sol, el que calienta y ilumina, es aquel que marchita la flor. ¿Qué cuadro más maravilloso yo veo aquí? Porque Jesucristo es el sol de justicia. Hoy vivimos en un mundo, en un país donde la justicia no es justa. No hay una justicia divina. Y hasta ahora, lastimosamente, la justicia se compra con dinero en muchos lugares. Este hombre nunca, como no creyó en el sol, nunca hizo un preparativo para el día en que iba a morir. Porque yo creo que nunca pensó que iba a morir. Hebreos capítulo 9, por favor, en tu Biblia. Hebreos capítulo 9, en el versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así que un día, cada hombre, cada mujer, pasaremos frente al Señor, creyentes y no creyentes. Los creyentes en un momento y los no creyentes en otro momento, pero cada individuo estará parado frente a Dios.
Este hombre nunca pensó ni creyó que un día se iba a morir y que no se llevaría nada. Qué diferente a un creyente. En el libro de Job, capítulo 1, Job, capítulo 1, que fue nuestro hermano Iván, el último que habló de este personaje. Job, capítulo 1, y en el versículo 20. Entonces, Job 1:20, entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando Job perdió todos los bienes materiales y todos sus hijos y sus siervos, dijo estas palabras. ¡Qué impresionante! ¿Por qué habrá dicho esto? Porque Job era un hombre creyente. Job era un hombre humilde y no blasfemó en contra de Dios. Qué interesante. Qué interesante la actitud de este hombre. Lucas, capítulo 12, por favor, en tu Biblia. Lucas, capítulo 12, y en el versículo 20. Lucas, capítulo 12, versículo 20. Veamos lo que dijo aquí el Señor. Lucas 12, 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Pregunta el Señor. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué interesante lo que vemos aquí. Para concluyendo, los creyentes, nosotros, los que somos creyentes, debemos, hermanos, debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como creyentes, debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. En el libro de los Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, Pablo nos aconseja y nos enseña en el versículo 8 lo siguiente. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, hablando de Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo nos da el ejemplo, según lo que escribe aquí el apóstol Pablo. Los creyentes debemos de humillarnos delante del Señor. Lucas capítulo 18, versículo 14. Veamos qué nos dice. Lucas 18, 14. El Señor Jesucristo nos dice aquí en Lucas capítulo 18, en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Vemos aquí, una vez más, un contraste entre dos tipos de corazones, dos tipos de personas. Volvamos a nuestro libro de Santiago, pero en el capítulo 5, por favor. Santiago, capítulo 5. Perdón. Dije Santiago 5, es primera de Pedro, por favor, perdón. Primera libro de Pedro, capítulo 5. Y en el versículo 6,
Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Pedro habla de lo mismo diciéndonos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué interesante cómo nos muestra aquí Pedro. Pedro está escribiendo aquí cuando estaba viviendo los hebreos creyentes en aquella época que todo comenzó en Jerusalén, siendo Roma la autoridad sobre los hebreos, dominaba a los hebreos, y Nerón gobernaba toda Roma e Israel también. Imagínate, aún así, Pedro dice, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, en donde miles y miles de hebreos murieron, familias enteras, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué impresionante. Y en el mismo libro de Santiago, capítulo 1, en el versículo 9, por favor, Santiago, nuestro pasaje, capítulo 1, versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Qué maravilloso. Los creyentes debemos de aprender a agradar al Señor. ¿Y qué será lo que le agrada al Señor? Me pregunté yo. Miqueas, el profeta, me respondió. Miqueas capítulo 6, en el versículo 8. Miqueas 6, 8. Habría Jonás, Miqueas en ese orden. Capítulo 6, versículo 8 de Miqueas. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjate cómo concluye el versículo. Humillarte ante Dios. Eso es lo que nos aconseja Miqueas aquí. El Señor desea que todos los hombres sean salvos. Y eso lo vemos abiertamente en la Biblia. De hecho, Pedro, el apóstol, lo escribió en su segunda carta de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9 de Pedro, nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres se arrepientan. El arrepentimiento, el confesar a Cristo y el creer de corazón es sumamente importante. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Por consiguiente, como seres humanos, debemos de preocuparnos de la otra vida. Porque cada día que pasa, nosotros nos vamos envejeciendo y estamos un paso más cerca del cementerio. ¿Estás tú completamente seguro de que si te mueres hoy vas al cielo? Un día no vas a morir, tal y cual lo hemos visto aquí. Sea pobre o sea rico, lo vemos abiertamente. Que la Escritura, aquí Santiago comparó al hombre rico con una flor. Y vemos cuál fue su fin.
¿dónde vas a terminar tú? ¿En el cielo o en el infierno? Contraste. ¿Te estás enalteciendo o te estás humillando? La respuesta es tuya. Oremos. Gracias, Padre, te damos, porque tu palabra es tan clara, tan sencilla, tan fácil de entender, que mucha gente a veces se enreda en las profundidades. Sin embargo, tú hablas a través de tus siervos con una simpleza que aún los niños pueden entender tu palabra. Te ruego, mi Dios, que cada uno de nosotros meditemos en estas palabras que hemos hablado hoy y lo que Santiago nos ha mostrado. Este contraste entre dos tipos de personas con un corazón y una mente diferente y con un final diferente. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Gracias por haber compartido en este momento y esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te espero la próxima semana. Que Dios te bendiga y te guarde.